Capítulo 44. Que se deben al Señor muchas gracias por el don de la fe, y que de tal manera tenemos que usar de ella para lo que fue dada, que no le atribuyamos lo que no tiene, y cuál es lo uno y lo otro. Mucha razón es, doncella de Cristo, que todos los que somos cristianos agradezcamos muy de corazón al Señor, que con su gracia nos hizo don de esta fe, con que lo fuéramos. Y ni es en razón que se nos pase día sin confesar esta fe diciendo el credo, a lo menos 2 veces, mañana y noche, ni sin dar gracias al que nos hizo dádiva de esta fe, la cual debemos procurar tener guardada en su pureza y limpieza, como cosa en que mucho nos va, mirando para qué nos es dada, porque ni faltemos de usar de ella para lo que es, ni le atribuyamos lo que no tiene. Nos es dada para creer lo que Dios manda creer, y para que nos sea luz de conocimiento, que nos ayude a mover la voluntad para que ame a su Dios y guarde sus mandamientos, con lo cual el hombre se salve. Sin embargo, si alguno quisiese atribuir a esta fe que por ella sola se alcanza la justicia y perdón de los pecados, errará gravemente, como lo han hecho los que lo han afirmado, porque según arriba se ha dicho por autoridad de San Pablo, ninguno puede decir que Jesús es Señor sino por inspiración del Espíritu Santo, en lo cual se entiende que la misma inspiración se requiere para creer todos los otros misterios de nuestra fe, y sabemos que el Señor dijo a algunos de los que le oían: ¿Para qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo? Y pues llamando a Jesús Señor, tenían fe inspirada, como dice San Pablo, y no haciendo lo que el Señor mandaba no estaban en gracia. Claramente se sigue que un hombre puede tener fe sin tener gracia. Lo cual afirma en otra parte San Pablo, donde dice que si un hombre tuviese don de hablar lenguas, y si supiese y tuviese toda la ciencia y la profecía y toda la fe, aunque pase los montes de una parte a otra, y estuviese sin caridad, ninguna cosa es. Y pues está cierto que el don de lenguas y lo demás que allí cuenta son compatibles con estar en pecado mortal, no hay por qué nadie quiera casar la caridad con la fe, para que no pueda estar la fe sin la caridad, aunque ésta no pueda estar sin la otra. Es palabra de la Divina Escritura que por la fe se da la justicia, pero que por la sola fe es invención humana, es y error muy necio y perverso, del cual el Señor nos avisó cuando dijo a la Magdalena: «Perdonados le son muchos pecados porque amó mucho», que son palabras tan claras para dar testimonio que se requiere el amor, como claras las hay en toda la Escritura para que se requiera la fe, y que no solo ha de haber amor en la justificación del pecador. Sin embargo, porque el amor es causa y disposición para el perdón, como lo es la fe, ambas cosas andan juntas, y de ambas hizo el Señor mención en el asunto de la Magdalena, pues después la habla y dijo: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Ni en lo que el Señor dijo muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, quiso decir porque creyó mucho, llamando al efecto por nombre de causa, pues está claro que habiendo el Señor preguntado que cuál de los deudores amaría más a su perdonador, aquel a quien perdonaba más o a quien menos, había de concluir su razón con hablar de amor, y no con hablar de creer. Y si vale tomar permiso para decir que al amor llama fe, tomando al efecto por nombre de su causa, nosotros hemos de tomarla para decir que en los lugares de la Escritura en los que se dice que por la fe es el hombre justificado, se entiende el amor por nombre de fe, entendiendo en la causa el efecto, pues tan usado modo es de hablar y tan razonable llamar al efecto por nombre de causa como a la causa por nombre de efecto. Aquí habló claro el Señor: si no quiere alguno cegarse en la luz, y fe y amor llamó por sus nombres, y ambas se requieren para salvarse, según hemos dicho. Y la misma unión afirma el Señor, diciendo a sus discípulos: «El mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis a mí, y creísteis que yo salí de él». Y pues fe y amor se requieren, cierto habrá dolor de pecados, pues no dejarán de dolerle las ofensas graves que ha hecho contra Dios al que le ama sobre todas las cosas, como aparece en la Magdalena y en los pecadores que se convierten a Dios. Y porque estas cosas se requieren y otras que se siguen de ellas para alcanzar la justicia,
Por eso la Escritura divina unas veces nombra la fe, otras el amor, otras el gemido y el dolor de la penitencia, otras la oración humilde del penitente que dice: Señor, ten piedad de mí, pecador. Otras el conocimiento del pecado. Pequé contra el Señor, dijo David, y luego oyó la palabra del perdón de parte de Dios. Sin embargo, quien movido por esto dijese que por solo el conocimiento del pecado se perdona el pecado, no erraría poco, pues lo conocieron Caín y Judas y otros muchos, y Saúl entre ellos, y no alcanzaron perdón. Y tan sin fundamento sería decir que por solo la fe alcanza, porque la Escritura, en algunas partes, no haga mención sino de ella. Porque por esta razón podríamos echar fuera del negocio a la fe, pues en otras partes habla la Escritura que se perdonan los pecados sin hacer mención de la fe, por la penitencia o por otras cosas. Pero la verdad católica es que se requieren unas y otras como disposiciones para alcanzar el perdón y la gracia. Y si a alguno parece que se nombra muchas veces la fe, atribuyéndole la justicia, y que por la fe somos hechos hijos de Dios y participantes de los merecimientos de Jesucristo, y semejantes efectos que convienen a la gracia y caridad, no es porque la fe sola baste para esto, sino que porque el sentido de la Escritura, cuando le atribuye aquellos efectos, se entiende de la fe formada con la caridad, que es la vida de ella. Ni tampoco atribuye estos efectos a la fe, porque teniendo a ella necesariamente se tenga el amor, pues según se ha dicho, puede quedar fe verdadera, perdiendo la gracia y amor, el cual, como dice San Pablo, es mayor que la fe y que la esperanza. Y cuando el Señor habla de la fe y el amor, tanto en el asunto de la Magdalena como en el que dijimos de sus discípulos, nombró primero al amor que a la fe, dándole el primer lugar en la perfección al que es acto de la voluntad, que en cierta manera es postrero, cotejado con el acto del entendimiento al cual pertenece la fe. Y también se ha de mirar que aunque los sacramentos del bautismo y de la penitencia es necesario recibirlos o tener propósito de recibirlos, para alcanzar la gracia perdida, el uno para los infieles y el otro para los fieles que después del bautismo han cometido pecado mortal, sin embargo, no se habla en la Escritura tantas veces de ellos como de la fe, por lo que luego diremos, pero tampoco se deja de hacer mención de ellos, para que nadie pensase que no eran necesarios para alcanzar la justicia. San Pablo dice que por el bautismo de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, Dios nos hizo salvos, que Cristo lavó a su Iglesia con el bautismo de agua en palabra de vida. Y si por decir la Escritura que somos justificados por la fe se hubiesen de echar fuera los sacramentos, también se podría echar fuera la fe, pues dice que se da la salud y limpieza por el santo bautismo, pero el Señor junta ambas cosas diciendo: quien creyere y fuere bautizado, aquel será salvo. El mismo Señor dijo a sus apóstoles cuando instituyó el sacramento de la penitencia: a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. Y por consiguiente se da gracia y justicia por este sacramento, pues no puede haber perdón de pecados sin que se dé la gracia, la cual es significada y contenida en todos los 7 sacramentos de la Iglesia, y se da a quien bien los recibe y con mayor abundancia que la disposición de quien los recibe, por ser obras privilegiadas que por la misma obra que son, dan la gracia, por lo cual deben ser en gran manera reverenciados y usados como la Iglesia católica lo cree y nos lo enseña. Y si la fe tan frecuentemente era predicada y nombrada en el principio de la Iglesia, convenía que se hiciera así, porque entonces se plantaba de nuevo, y se pretendía que los infieles la recibiesen y que entrasen por ella como por la primera puerta de la salvación, para que después de entrados fuesen informados más particularmente de lo que habían de creer y obrar. Y también convenía que se manifestase particularmente en aquellos tiempos el misterio y valor de la pasión y muerte de nuestro Redentor Jesucristo, que con extrema deshonra había sido crucificado en aquellos tiempos, y la fe de este misterio, como hace creer y confesar en aquel madero, tan deshonrado según la apariencia exterior, estuvo colgada la vida divina, y que allí, en medio de la tierra, obró Dios con su muerte la salud y remedio del mundo. Semejante fe
honra la deshonra de la cruz y ese ensalzamiento de la bajeza que se ejerció allí extremadamente, por lo cual convenía que se nombrase muchas veces el nombre de fe y con grande honra, pues resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor, de cuya persona y merecimientos ella da testimonio, predicando su sublimidad. Y si la Escritura dice que por ella son justificados los hombres, se le atribuye esto, no porque ella sola sea bastante, sino como a principio y fundamento y raíz de todo lo bueno, como lo dice el Concilio Tridentino, y los que lo atribuyen solo a ella, es por hallar consuelos para su tibieza o maldad de vida, queriendo por vía de creer asegurarse para tener permiso de mayor libertad. Y la paz y confianza de la buena conciencia, que es causa de la perfecta caridad, quieren alcanzarla sin estos trabajos que pide la perfecta virtud, y aún no se contentan con esto, como dice la verdad, ninguno halla en esta vida del todo cierto si es digno de amor o de odio, aunque según tienen mayor virtud o menor, así tienen mayores o menores conjeturas para confiar. Sin embargo, los que quieren dar tal certidumbre a quien cree como ellos imaginan, de que está perdonado por Dios como se da a lo que el cristiano cree como artículo de fe, estos son engaños del diablo y creídos por gente que no es sólida en la fe ni santa en la vida, enemigos de obedecer, y que andan a tientas, como dicen, en los asuntos de Dios, que si esto no fuese así, el demonio no los engañaría tan pronto.